Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta cuarta sesión del Grupo de Estudio Internacional para la Certificación PMP 2023. Me da mucho gusto que estén aquí hoy con nosotros. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy importante que es la gestión del cronograma. Mi nombre es Alicia Arias, soy voluntaria del PMI Capítulo Jalisco en México y pues les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar, permítanme presentarles al facilitador del día de hoy. También es voluntario del PMI Capítulo Jalisco. Tenemos a Mario Muñoz. Él es licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es Senior PM en HP Inc. y también es líder para el Comité de Project Management de HP México. Tiene una maestría en el ITESO y es profesor de la materia de administración de proyectos en diferentes universidades públicas y privadas como la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara y por supuesto también para nuestros grupos de estudio de PMI. Mario cuenta con la certificación de PMP y ACP, es voluntario desde el 2015 y bueno, él ha tenido diferentes roles, entre ellos está mercadotecnia, desarrollo profesional, que es su rol actual, y él es nuestro past president del capítulo Jalisco. En la parte personal, a Mario le gustan mucho los viniles, es decir, los discos viejitos que algunos de nosotros quizás nos tocó tener todavía en casa. Le encanta el cine, la lectura, los perros, el café, mucho, y por supuesto todo esto en compañía de su familia. Muchísimas gracias, Mario, por tu Bueno, tiempo, por regalarnos este espacio. Bienvenido, el micrófono es tuyo. Un aplauso para Mario, por favor. sí, un aplauso para mí. Gracias, gracias por recibirme a estas horas. Y bueno, ahí como en mi labor de Senior PM, normalmente empiezo mis días como a las 5 de la mañana y a veces doy clase en la noche, así que ya cuando llego aquí mi cara se ve cansada como está en esa foto. Aunque bueno, también normalmente me las arreglo para encontrarme un power nap de 20 minutos en algún momento después de la comida. Pero bueno, gracias por acompañarnos en miércoles por la noche. Y de lo que vamos a hablar, vayamos al grano. Bueno, no al grano, vamos a empezar con algo ligero. Vamos a hablar de cronograma. Y bueno, por ahí dice que una de las cosas que me gusta mucho es el cine. Y bueno, de repente uso mucho en mis clases escenas de películas. No sé, en mis cursos vemos escenas cortas, no sé, tal vez unas 30 veces. Y vamos a hacerlo hoy, aunque bueno, eso también de cuando son clases de posgrado, pues más o menos como que funciona la cosa. Cuando son clases de pregrado, no, lo único que hago es como delatar que todos los que están en el aula podrían ser mis hijos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Veo en las fotos que hay de todo, jóvenes y contemporáneos. Pero bueno, vamos a comenzar viendo una escena. Déjenme subir un poquito el volumen de mi computadora para que la puedan escuchar bien. Luego lo vuelvo a bajar. Y es de esta película que ya tiene más de 20 años, si no me equivoco. La vi con mi esposa cuando éramos todavía novios. Y sé que bueno, esta película es un remake. Es un remake que se había hecho, no sé, 30 años antes, no, más, unos 35, 40 años antes con Frank Sinatra. Y después se hizo con este multielenco. Y vamos a ver una escena de 2 minutos y medio para que sirva como introducción para el tema. Déjenme también activar, bueno, creo que voy a activar los subtítulos ya que esté andando la cosa. Así que, perdón, es por acá entonces. Así. Ok, déjenme pongo pausa y pongo los subtítulos, creo que ya están. Y 2 minutos, nos vemos en 2 minutos. All right, here's how we'll begin. First task, reconnaissance. I want to know everything that's going on in all three casinos, from the rotation of the dealers to the path of every cash card. I want to know everything about every guard, every watcher, anyone with a security pass. This girl, Charmaine. I want to know where they're from, what their nicknames are, how they take their coffee.
He's a dancer at the Crazy Horse too. He's putting away from medical school. I think she really likes me. Yeah. Most of all, I want you guys to know these casinos. They're built as labyrinths to keep people in. I want you guys to know the quick routes out. You went through at 10:44. 10:46. Get to watch the works. It's so good. 10:44. Second task, power. On the night of the fight, we're going to throw the switch on Sin City. Basher, it's your show. You want broke, blind, or bedlam? How about all three? Right, it's done. Third task, surveillance. Casino security has an eye and an ear on everything, so we want an eye and an ear on them. Livingston? Well, it's not the least accessible system I've seen, but it's close. I don't suppose they have a closed circuit feed I can tap into. No. And it's definitely a black bag job. They employ an in-house technician? 2. And one of them's lonely. Fourth task, construction. We need to build an exact working replica of the Bellagio Vault. For practice. Something like that. Fifth task, intelligence. We need those codes, Linus, from the only guy who has all three. So Benedict? Learn to love his shadow. Wait. All I get to do is watch the guy? You gotta walk before you can crawl. Percent. Sixth task, transport. Bueno, aquí casi siempre abro una conversación. No va a ser posible en esta ocasión porque es más como un webinar, pero un poquito de antecedente de lo que acabamos de ver. En la película hay, a lo mejor no es el ejemplo más común del mundo, pero hay un proyecto. Cuando están viendo ustedes esta escena, pues lo que ellos están planeando es robar una bóveda de un casino en Las Vegas y lo van a hacer en una fecha determinada que tiene que ver con una pelea de box que va a robar mucha atención en Las Vegas. Y lo que está ocurriendo a lo mejor es muy parecido a alguna conversación que han tenido ustedes, no para robar un casino, pero para crear algo en sus proyectos, ¿no? En donde hay alguien, a lo mejor es el sponsor, el líder del equipo o el project manager, que tiene como toda la idea, ¿no? Apenas están como armando el proyecto y él ya está viéndolo de principio a fin y dicen, lo vamos a organizar así y ya está pensando en qué recursos se van a necesitar, cuánto tiempo necesitan para hacer las cosas, está pensando en los talentos, en el mix de personas que se requieren para hacer esto. Y pues bueno, por eso les puse esta escena para abrir boca porque vamos a volver a la película en un momento, pero vamos a retomar varias ideas de las que vimos por acá. Entonces, pues bueno, avancemos. Lo que vamos a hacer entonces hoy es cómo manejar el tiempo en mi proyecto. Cómo vamos a crear un plan detallado para representar cómo y cuándo van a ocurrir las cosas, en qué secuencia, en qué tiempo, y en general, pues bueno, determinar cuánto tiempo y cómo vamos a administrar ese tiempo para crear nuestro proyecto, ¿no? Para eso vamos a revisar algunos procesos. Esta disciplina o este área de conocimiento, que es como le llama PMI, pues se llama manejo del cronograma o manejo del tiempo, ¿no? Schedule Management. Y pueden ver que vamos a ver, digamos, en una metodología más completa, revisaríamos estos 6 procesos. A lo mejor lo que acabamos de ver en la escena de George Clooney y sus secuaces son los primeros 2, ¿no? De alguna manera, bueno, empiezan planeando cómo van a manejar el tiempo. Para eso tuvieron que haber hecho lo que estoy seguro que hicieron en sesiones anteriores. Determinaron qué se iba a hacer y determinaron una lista de tareas y un WS, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tienen eso, empiezan a acomodarlo. La verdad es que en la vida real no hay como un orden para eso, ¿no? No dices, bueno, ahora voy a calcular los tiempos y después voy a ver
quién lo va a hacer, o al revés, ¿no? Primero voy a ver quién lo va a hacer y luego voy a calcular los tiempos. La verdad es que son cosas que ocurren simultáneamente y no en un orden, ¿no? Ocurre todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, a esa manera de integrar todos esos conceptos le llaman planear nuestro cronograma, planear nuestro manejo del tiempo. Se definen actividades, un poquito como lo que hizo George Clooney en la conversación. A lo mejor él no definió actividades per se, pero definió tareas, que fue lo que dijo, ¿no? De hecho, él mencionó 6 tareas y seguramente de esas 6 tareas, al hablar con su equipo, que son los otros 10 del Ocean's 11, salen ahí, ahora sí, las actividades necesarias para cumplir con cada tarea, ¿no? Se secuencian o se ponen en secuencia, se estiman duraciones. Al tener las duraciones y tener las secuencias, ya se desarrolla un cronograma, sabes cuánto tiempo tomaría y bueno, también lo tienes que eficientar. Normalmente este cálculo de saber cuánto tiempo toma hacer las tareas inicialmente te da un número que no esperabas y dices, ok, tenemos que ser más eficientes, vamos a platicar también de esos conceptos y después lo controlas, ya que tienes tu plan y lo empiezas a ejecutar, empiezas a controlarlo para estar seguro que está ocurriendo como habías planeado. Pueden ver que de los grupos de proceso, casi todas estas, están en el área de planeación, ¿no? Ya vimos que, bueno, una parte también, o la parte más en la que se hace más énfasis en los procesos de PMBOK es en la planeación, ¿no? De los 5 grupos de proceso, planeación tiene prácticamente el 50% de los procesos y todo lo demás está repartido sobre todo en ejecución y monitoreo y control, más en monitoreo y control, y la verdad es que los procesos de inicio y de fin son muy, muy poquitos, ¿no? Pues bueno, y aquí está lo que se va, digamos, la salida o lo que se entrega con cada uno de estos procesos, ¿no? Vamos a platicar un poquito de eso y vamos viéndolo también desde el punto de vista de PMBOK. Vayamos, digamos, más fríos. ¿Dónde podemos encontrar estos conceptos en nuestros libros? Lo que tenemos aquí es el PMBOK 7. En el PMBOK 7, bueno, que seguramente ya también todos los instructores que han estado hablando de este cambio que hubo de PMBOK 6 a 7, cómo pasamos de una manera de ver los proyectos a otra. No encontramos, deberíamos encontrarlo en los dominios, ¿no? Algo que dijera tiempo. Sin embargo, no lo vemos. Si vemos los dominios, no vemos ninguno que diga tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Está en este dominio que se llama planeación. En ese dominio que se llama planeación, bueno, podemos encontrar nuestro triángulo de hierro, ¿no? De alcance, tiempo, costo. Eso es lo que se planea, que antes estaban, digamos, desagrupados y se veían como un área de conocimiento. Entonces, bueno, ahora que son dominios, están todos en planeación. Ahí es donde van a poder encontrar ustedes las referencias a los conceptos que vamos a ver hoy. Y pues, si tienen su PMBOK 7 a la mano o si tienen por ahí el PDF de su PMBOK 7, casi todo sale de aquí. En el libro de grupos de proceso, que sería el que complementaría esta teoría, lo encontrarían, en el área de conocimiento de Schedule Management y vendría así como está aquí, ¿no? Entonces, bueno, esos son los conceptos que vamos a revisar rápidamente hoy porque no tenemos tampoco tanto tiempo, tenemos, si no me equivoco, 2 horas. Entonces, vayamos, y aquí está lo de PMBOK 6, aquí están los procesos que les dije, aquí podemos ver lo que les decía, casi todo, no casi todo, la mayoría, vaya, está en planeación, un poquito en monitoreo y control, después ejecución y después inicio y cierre. Ok. ¿Todo bien hasta ahorita, Alicia? ¿Alguna pregunta del chat o algún comentario? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces vamos a seguir por el camino antiguito. Bueno, chequen esta nota. Esta nota vamos a hacer una pequeña reflexión, creo, al final de la clase que dice este dominio o este grupo de
área de conocimiento está muy ligado a el manejo de recursos humanos sobre todo. Materiales también, pero mucho más a recursos humanos. Tomen en cuenta, o bueno, sepan que la principal, como decimos en México, la principal chamba que ustedes van a tener como project manager después de la planeación, que es la primera parte de la chamba de un project manager, que esa, vaya, de alguna manera es la que nos distingue, pero no es la que realmente el mercado nos valora. Lo que el mercado nos valora es nuestra capacidad de ejecutar, de implementar, ¿no? Y a la hora que ustedes están implementando, ejecutando, esta área de conocimiento casi se funde en una con manejo de recursos. ¿Por qué? La principal fuente de conflicto, entiéndase conflicto, sí en un sentido negativo, pero no tan negativo como digamos conflicto personal, sino simplemente de problemas a resolver que van a tener ustedes durante la ejecución de su proyecto, viene de, pues, cosas que cuando estaban en el plan las personas podían hacer y luego cuando llegó el momento ya no pudieron. ¿Por qué? Porque la vida ocurre, se cambian de trabajo, ya no pueden, se cambiaron de puesto, de ciudad, de compañía, de proyecto o simplemente cosas personales, y resolver ese tipo de conflicto para tratar de enderezar nuestro plan es, de nuevo, la principal fuente de, digamos, lo que más nos va a ocupar. Eso me ha pasado a mí, me pasa muchísimo en los proyectos que hago en HP y me pasa también muchísimo como encargado de educación. Ese es un ejemplo como súper típico. Como encargado de educación en el capítulo, cuando armamos un grupo de estudios parecido a este, pues ya tenemos nuestro equipo, ¿no? De profesores y de instructores que arman esos grupos y hacemos el plan, lo tenemos casi ya aprendido, ¿no? Como si fuera una canción. Me dicen a mí, tenemos que armar un grupo, lo vamos a hacer para socios o lo vamos a hacer para una empresa, etcétera. Y yo ya casi sé quiénes son los especialistas de cada tema y yo armo las fechas, armo el esqueleto del grupo y lo pongo a disposición del equipo y les digo casi, ni siquiera les pregunto, ¿no? Les digo, así quedaría, díganme si alguien no puede, vean las fechas y díganme si alguien no puede, y a veces alguien no puede, ¿no? Y me está avisando aún antes de que empiece el curso, meses antes. Entonces digo, ok, alguien puede cubrir a esta persona, pueden intercambiar temas, etcétera, está bien. Pero cuando llegan las fechas, ahí es cuando se pone interesante, porque normalmente hay alguien, o en alguna de las sesiones, alguien realmente por un motivo súper válido no puede. Y ahí, cuando me entero, depende de la anticipación, que puede ser, no sé, una semana en el mejor escenario, y en el peor que me ha pasado es horas antes de la sesión. Pues tengo que resolver ese problema, ¿no? Tengo que convocar a todos y ver quién puede cubrir esa sesión. Todos somos especialistas, digamos, en Project Management, pero algunos ya tenemos como más dominadas las sesiones, ¿no? Pero todos pudiéramos dar cualquier sesión. Entonces, los convoco y les digo, oigan, tengo un problema. ¿Quién de ustedes puede dar esta sesión el día de mañana en esta empresa, ¿no? Y ahí se pone muy emocionante, ¿no? Sobre todo para mí, que soy como el responsable, y a veces, pues, sí me quita tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno. Disculpa, Mario. Me están comentando que no se alcanza a ver el contenido de las diapositivas, está muy chiquita la letra. ¿Tienes manera de hacerlo un poco más grande? Se puede hacer más grande, pero la verdad es que es lo que puse en el círculo es esto. Estas 1, 2, 3, 4, 5 que puse en planning y esta que puse en monitoreo y control es lo mismo que está aquí. La verdad es que nada más pongo este cuadro como una referencia para que vean cómo en planeación se ve que hay contenido en cada uno de los cuadros que están ahí y en todos los demás no. Pero lo que ven aquí y acá es exactamente lo mismo que acabamos de ver aquí, que son estas de planeación, estas 6, perdón, estas 5 de planeación y esta de monitoreo y control. Pero bueno, como referencia también, esto es el diagrama, pues, de los 49 procesos que vienen en su guía de procesos o en el PMBOK 6,
que en la guía de procesos ya le quitaron esta clasificación de aquí, pero bueno, es eso. Digo, le puedo hacer un zoom, pero eso es lo que está ahí. Ok. De acuerdo, bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces empecemos con lo que decía, definir actividades. Un poquito lo que estaba diciendo George Clooney. No me acuerdo exactamente su discurso, pero cuando dice tarea, creo que es la tarea 2, dice, quiero que vigilen a los vigilantes, algo así dice. Y dice, quiero saber sus nombres, quiero saber a qué horas comen, quiero saber cómo se toman el café, son tareas, ¿no? Que eran parte de su planeación, ¿no? Entonces, digamos, debajo de esa tarea estaría esa lista de actividades, ¿no? Igual ustedes en su proyecto, si ustedes dicen, voy a hacer un UAT, un User Acceptance Test, de una liberación de un software, entonces lo que ustedes van a decir, vamos a hacer 12 pruebas de este software, de 12 características. Quiero que la prueba número 1 despliegue un texto cuando el usuario ingrese información en este campo. Quiero que la prueba número 2 importe este texto a un PDF, etcétera. Entonces son actividades, ¿no? ¿Cómo definimos actividades? Y de ahí nos vamos a ir a nuestras clases. Creo que eso lo aprendimos, al menos yo, que soy un ser que se educó entre finales de los 70s y 80s, como en segundo de primaria, cuando nos enseñaron la estructura de las oraciones, sujeto, predicado. Y bueno, una condición para el predicado, para que una oración estuviera completa, era que tuviera un verbo. Si hay un verbo, entonces, vaya, hay una oración completa en donde hay un sujeto, una actividad referente a ese sujeto y un objeto que es, vaya, a quien le está ocurriendo la actividad que está haciendo el sujeto. Es muy parecido en cuando estás haciendo tu planeación. Un poquito como lo vieron en la escena, a lo mejor yo no permitiría que alguien, digamos, acapare la discusión como estaba ocurriendo con George Clooney, lo dejaría hablar, pero también me aseguraría que los demás pues den su punto de vista, ¿no? Porque George Clooney ahí en la película no es el experto en todo, ¿no? Por eso tenía un equipo con varias disciplinas. Y a lo que debes de llegar en estas discusiones es, digamos, a bajar estas tareas que él estaba escribiendo, que eran 6, hasta que llegues a frases que tengan verbo y objeto, como los ejemplos que están aquí. Preparar presupuesto, construir el marco, probar el código. Cuando llegas a una frase que tiene esa estructura, ya no hay duda, ¿no? Sería muy, muy extraño que alguien te preguntara, oye, no sé qué hacer, me acaban de asignar esta tarea en el plan y no sé qué se refiere con esto de preparar el presupuesto, ¿no? A lo mejor no sabe cómo hacerlo, pero sí sabe qué es preparar el presupuesto, ¿no? Y si no sabe cómo hacerlo, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar el responsable, ¿no? Pero la idea es que que haya completa claridad para todos con qué se debe de hacer en cada una de las actividades, ¿no? No pongan una actividad que diga presupuesto, porque se puede prestar a malinterpretaciones, tipo, yo pensé que donde decía presupuesto era revisarlo, que me tocaba a mí revisarlo, pero no sabía yo que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, si dice preparar presupuesto, está muy clarísimo, ¿no? Mario, Entonces, bueno. tenemos Claro. una preguntita de Ángeles Mariana. Es referente al ejemplo que dabas del grupo de estudio cuando se desvía el cronograma, ¿no? Ella pregunta, cuando sucede un conflicto de este tipo, ¿a quiénes debes de involucrar? Al equipo, o sea, si ocurre, si tú tenías una tarea asignada a alguien que por cualquier razón no la va a poder hacer, al menos no como estaba planeado originalmente, pues en muy pocos casos
ocurrir una solución transparente para el usuario, ¿no? Casi siempre va a haber una afectación al triángulo de hierro, a costo, alcance o tiempo. Y si piensas en eso, en afectaciones a costo, alcance o tiempo, puede ser que empezamos con tiempo. A lo mejor sí la va a hacer la misma persona, pero no el día que estaba planeado, ¿no? A lo mejor él es un experto, nadie más lo puede hacer como él, tenemos una dependencia muy fuerte en él y no nos queda otra más que esperarlo. O, pues sí, él es el experto, vamos con otra cara del triángulo. Él es el experto, no tenemos a nadie más que lo pueda hacer, pero no lo podemos esperar, ¿no? Entonces, tal vez esa característica del proyecto se va a tener que omitir y vamos a afectar el alcance. O, bueno, a lo mejor traemos un externo o metemos una persona más y eso nos va a costar dinero, ¿no? Entonces, la respuesta casi a cualquier cambio en el plan es eso, es una respuesta que tiene que ver con alguna de las tres dimensiones del triángulo y ya, digamos, como la realidad de lo que está ocurriendo en ese proyecto en específico te va a dar la respuesta, ¿no? Pues no hay una respuesta perfecta. En mi caso, en el caso del curso, lo que tenemos muy claro es que esa clase se tiene que dar ese día. Entonces lo que hacemos es, alguien más la da, ¿no? A lo mejor ahí no hay una afectación, a lo mejor hay una afectación al alcance, porque si bien yo puedo ser experto en otro tema, no soy tan experto como el que estaba originalmente, ¿no? Y a lo mejor se pierde un poquito en el delivery, pero bueno, el cliente ni se entera, ¿no? Pero así ocurre, depende de cuál sea tu restricción más importante, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso responda. Tenemos otra pregunta, Mario, de Jaime. Claro, Jaime. Dice, el PM, al no tener conocimiento operativo del proyecto, ¿con quién es la mejor persona que se puede reunir para crear el cronograma? Con los que sí hacen las cosas. ¿A quién le vas a preguntar? Voy a dar un ejemplo muy burdo. Yo trabajo en proyectos que tienen que ver con software, ¿no? No soy incapaz de escribir una línea de código. A veces cuando se pueden hablar los expertos, que son quienes están en la operación, pues no les entiendo, ¿no? Solamente me aseguro de que resuelvan sus conflictos, de que estén de acuerdo, y sí trato de entender qué se va a entregar y cuándo se va a entregar, ¿no? El cómo, yo no sé. Yo como PM, soy más un experto en comunicación y ellos son los expertos técnicos, ¿no? Entonces, igual, yendo a un ejemplo, digamos, más del libro de texto, ¿a quién le vas a preguntar en cuánto tiempo se levanta un muro? Al que hace el muro, al albañil, ¿no? Digo, debes tener, ahorita platicamos también de estimaciones, también debes tener en cuenta como el entorno en que le preguntas al albañil, ahorita retomamos eso, pero normalmente, al no ser tú quien conozca, le preguntas a quien lo hace. Debes tener por ahí normalmente también documentación de procesos pasados para darte una idea de si lo que te están respondiendo, digamos, si no están, digamos, aprovechándose de tu ignorancia, debes tener una idea de decir, ok, lo que me dicen sí es razonable, ¿no? Pero eso no lo va a determinar nadie más que el mismo equipo. Gracias, no hay más preguntas. Gracias, Alice. Entonces, bueno, definimos nuestras actividades, ¿no? Vimos que nos aseguramos de que tuviera un entregable tangible, hicimos una descomposición suficientemente profunda para que fuera, pero tampoco no demasiado profunda para que sea manejable. Bueno, esto va a ir después. Empezamos a identificar qué recursos van a hacer falta para hacerlas. Esto es muy importante, vamos a asignar la responsabilidad de que ocurra a una persona, y eso es lo que vamos a hablar en un segundo. Y bueno, debe tener un punto de inicio y un fin. O sea, una fecha en que empieza y una en que debería terminar, ¿no? Vamos, y eso son características de las actividades. De nuevo, debe tener un verbo y un objeto para que sea súper claro. Vamos a detenernos poquito aquí, donde dice que debe de asignarse
la responsabilidad a una persona y solamente a una. Tal vez ustedes han visto esta herramienta, este cuadrito, que se ve muy simple y a veces es el tipo de ejercicios que estás haciendo en planeación y quienes no han estado en un ejercicio de planeación de un proyecto ven esto y dicen, ¿y esto para qué, no? Esto ya lo sabemos en el equipo. Bueno, ¿qué va a pasar si alguien del equipo, si alguien llega nuevo, ¿no? O cómo vamos a resolver un conflicto si cuando estemos terminando el proyecto algo no se hizo, ¿no? Entonces, se crea esta lista, digamos, de entregables de las actividades a alto nivel. No, tampoco les recomiendo como hacer una lista súper extensa, sino lo más importante. Y este documento que se llama RACI sirve para definir el rol que tiene cada uno de los miembros del equipo respecto de esas tareas. RACI, bueno, como muchas cosas de lo que estamos estudiando, pues está en inglés, ¿no? Y RACI son las siglas para Responsible, Accountable, Consult e Informed. Aquí hay un Lost in Translation bastante interesante. No nos ayuda mucho la traducción de las siglas de la R y la A, de Responsible y Accountable. Al menos en México, no sé si en el resto de Latinoamérica, la idea que tenemos cuando escuchamos la palabra accountable, digamos, la traducción más adecuada sería responsable. Cuando tú eres responsable de algo, no eres necesariamente quien lo va a ejecutar. Simplemente eres la persona quien se va a encargar de que eso ocurra. Eso es en inglés accountable. Y en inglés responsible, a lo mejor traducido al castellano, sería quien ejecuta, quien realmente va a usar su talento, su fuerza o su tiempo para ejecutar las tareas. Entonces, bueno, la traducción al español de este documento es tricky. Y las otras dos, consultado e informado, esas sí son traducciones que se pueden usar casi literal al castellano, ¿no? Este ejemplo que pueden ver aquí es de un proyecto muy viejo. Yo creo que hace como unos 8 años que ocurrió este proyecto. Y bueno, pueden ver que ahí acomodé mi nombre. No es una regla, hay muchas maneras de hacerlo. Quienes están a la izquierda de mi nombre eran, digamos, entre más a la izquierda eran como puestos más operativos y hacia la derecha eran o son puestos más ejecutivos, más pues personas, acá ya era un director y acá eran 2 gerentes, ¿no? Y bueno, tenemos los entregables más importantes y lo que estamos aquí diciendo es la persona que va a ejecutar esta tarea, bueno, obviamente tiende mucho más del centro a la izquierda, ¿no? Que somos quienes éramos más en la ejecución. Y eso piénsenlo como un poquito como cuando van a cenar, cuando ustedes van a cenar, su mesero, sobre todo piensen, no sé, que van a cenar, van a festejar el cumpleaños de alguien en su familia y van a ir a una cena a un restaurante pues elegante, no un, digamos, un restaurante after hours, sino algo más o menos elegante, en donde cada quien va a pedir un platillo distinto y probablemente aún esos platillos ustedes pedirían cosas bien específicas, ¿no? Quiero la ensalada sin cebolla y quiero que primero me traigan la sopa y después bla, bla, bla. Muchas cosas, muchos requerimientos, como seguramente vieron en la sesión de alcance. Entonces, en ese momento, su mesero se convierte en su project manager, ¿no? Es el project manager de su cena de festejo. La persona que va a ser, que va a ser el responsible en inglés o el ejecutor en español de esa cena, pues va a ser la cocina, el chef, ¿no?
pero quien es realmente responsable de que las cosas lleguen en un estado óptimo a sus mesas, que lleguen a tiempo, que lleguen a temperatura, que lleguen como ustedes las pidieron, que inclusive que a veces suceden, hay meseros que yo admiro mucho, ¿no? Que hay mesas de, no sé, 10 personas y todos piden algo distinto y todos piden cosas distintos términos de su filete, etcétera. Y el mesero llega y sin preguntar le entrega a cada uno de las 10 personas exactamente lo que había pedido, ¿no? Algunos también no tan buenos, pues preguntan, ¿quién pidió esto, no? Pero véanlo así, si algo sale mal en su cena, ustedes no van a ir con el chef, que es el responsable, sino van a ir con el mesero, que es el accountable, y le van a decir, oye, yo no te pedí esto, o no te lo pedí así, ¿no? El resto de los roles, consultado e informado, son más, de nuevo, ejecutivos. Alguien consultado es alguien que tiene una visión más estratégica del proyecto, que puede conocer las implicaciones que pudiera tener una decisión u otra en el proyecto. Y alguien informado es todavía alguien mucho más estratégico, ¿no? Alguien que a lo mejor ni siquiera es parte del área de influencia directa del proyecto, pero pues es alguien que a lo mejor va a recibir los beneficios del proyecto, como pudiera ser el sponsor, ¿no? Entonces, bueno, creen este documento muy útil para que todo el mundo sepa exactamente cuál es su rol respecto de los entregables, para que también es bien poderoso, ¿no? Si esto se publica, va a ayudar a que nadie diga, yo no sabía que esto me tocaba. Y si alguien dice, yo no sabía que esto me tocaba, pues bueno, este documento le va a decir, pues debiste haberlo sabido porque esto aquí estaba, ¿no? Entonces, bueno, se crean actividades, se asignan actividades. Dijimos que una persona idealmente debe de ser quien sea accountable de las actividades. No les recomiendo mucho poner, por ejemplo, una actividad y poner ahí en el espacio de accountable, poner finanzas, porque eso, pues hay muchos en finanzas y seguramente o pudiera llegar a ocurrir que nadie en finanzas se hiciera responsable, no se hiciera accountable. En fin, entonces, bueno, crean una RACI, ¿no? Y después van a empezar a secuenciarlo un poquito como ocurrió en la escena que vimos de la película. Estas son las 6 tareas que dijo Josh Clooney. La verdad es que los accountables que puse ahí, que son los actores de la película, no sé, no volví a ver la película para ver si realmente ellos eran los accountables de las tareas. Pero bueno, pueden ver que, según yo, eso también lo inventé, ellos anticiparon, digamos, 6 meses la noche en que iban a ejecutar su proyecto para planearlo, ¿no? Y más o menos puse el orden de lo que él dijo que se iba a hacer. Pueden ver que las duraciones, pues bueno, también yo esas las inventé yo. Según yo, quien haya visto la película a lo mejor puede recordar que lo que ocurre es que lo que ellos hacen para robar este casino es que provocan un apagón de segundos, tal vez 5 segundos o menos, en todas Las Vegas, según esto. Y ellos aprovechan esa distracción para hacer un switch en las cámaras de seguridad de la bóveda y redireccionarlas hacia una réplica de la cámara de seguridad de las bóvedas. Entonces ellos tenían que hacer una réplica muy fiel de esa bóveda. Y por eso dije que yo pienso que esa actividad, entre todas las que tienen que hacer, esa es la que toma más tiempo. Todas las demás, si bien son importantes, son delicadas, etcétera, a lo mejor se pueden hacer más adelante o más atrás en esta línea de tiempo. La única que determinaría o es muy importante, pues es la más larga. A lo mejor este reconocimiento pudiera empezar más tarde. A lo mejor la de poder no tiene lógica, pero pudiera empezar más tarde también. Inclusive pudiéramos tal vez acomodar todas las actividades dentro de la duración de esta, ¿no? Para tratar de eficientar. Vamos a pensar, como a veces ocurre en proyectos, que se lanza el kickoff, que todo el mundo dice, sí, qué padre,
hagámoslo. Y pasa una semana y no ven avance, ¿no? De repente a veces arrancan lento y de repente se ponen al día los proyectos. Eso me pasa mucho en proyectos de software en que, como ocurre que no puedes dar por terminada una tarea hasta que esté completamente terminada, a veces parece que no has hecho nada, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás y de repente todo fluye. Pero bueno, eso pudiera pasar, ¿no? Si pasara un mes y no hicieran nada y tuvieran que mover todo esto, hay un límite, ¿no? Por lo que pueden ver, esta tarea de construcción solamente se podría retrasar 15 días sin afectar el resultado del proyecto. Las demás, pues bueno, un poquito más, ¿no? Entonces, hacen ustedes una secuencia de las tareas y estiman sus duraciones. Ahorita vamos a hablar de estimaciones. Para hablar de secuencias, existen algunas metodologías que recomienda PMI. Platiquemos de dos conceptos que PMI toca muchas veces. Del lado izquierdo, a lo mejor es un poquito repetitivo estos dos diagramas, pero bueno, del lado izquierdo tenemos que se llama Program Evaluation Review Technique, o PERT, que al igual que muchos avances, no solamente en términos de management, que es lo que nos atañe esta noche, pero en términos de tecnología, en términos inclusive hasta de, no sé, legales o de filosofía, muchos avances ocurren durante momentos de crisis, sobre todo en momentos, digamos, de guerra, ¿no? Han ocurrido, y PERT es algo que está muy ligado, pues, a la Segunda Guerra Mundial, y se ha usado para proyectos, ¿no? Vamos a cerrar también la sesión de hoy hablando de otro momento de crisis que todos vivimos hace poco. Entonces, bueno, PERT evalúa como cuáles son, digamos, las secuencias de actividades necesarias para cumplir una misión, como pueden ver aquí, y después las pone en una línea de tiempo para determinar qué cosas de esas secuencias de actividades pueden ocurrir al mismo tiempo y cuáles no, cuáles tienen dependencias entre ellas. Si alguna vez ustedes han jugado Risk, o inclusive a mí me cuesta mucho trabajo, de repente me pierdo entre un diagrama PERT o un diagrama de flujo de un proceso, ¿no? Los encuentro muy parecidos. La diferencia es que PERT toma en cuenta el tiempo y toma en cuenta cuáles cosas pueden ocurrir simultáneamente, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, esta es una manera. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Bueno, pensé que íbamos a hacer un ejercicio, pero dado que no tenemos como mucha interactividad, porque es más un webinar que una clase, tal vez no lo haga. Lo hago yo, ¿no? Y pueden ver que esta otra que se llama Critical Path Method, Critical Path, a lo mejor regresándome a de PERT, pueden ver que hay una secuencia de actividades que está en rojo. Bueno, esa secuencia de actividades que está en rojo es la secuencia de actividades cuya suma de los tiempos, digamos que B dura 2 semanas, que E dura 5 semanas, que F dura 6 semanas y que aquí ya nada, ¿no? Entonces, digamos que esta secuencia de actividades que es necesaria para el proyecto, no se puede omitir, es la que dura más y por lo tanto es la que determina la duración total de nuestro proyecto. La secuencia de actividades más larga determina la duración de nuestro proyecto. Si ustedes quisieran eficientar, digamos, acortar el tiempo de entrega de su proyecto, lo primero que tienen que hacer es identificar esa ruta crítica y decir, no tiene caso hacer acciones para eficientar lo que pase aquí, porque a fin de cuentas lo que está determinando la duración son estas, B, E y F. Entonces, ahí ya saben en dónde tienen ustedes que aplicar técnicas para comprimir. Vamos a hablar de ellas en un momento. Entonces, una PERT para ver cómo se secuencian las actividades y después ruta crítica para determinar la duración total del proyecto. Vamos a hacer un ejercicio de ruta crítica durante la sesión, como en una media hora, y vamos a parar buen rato en eso. Muy bien. Mario, tenemos algunas preguntitas. Claro que sí. De Cheryl Coello, esto es respecto a los cambios en el plan del cronograma.
Dice, en cualquier caso, habría que seguir lo establecido en la gestión de cambios, incluyendo aprobación de las soluciones propuestas. Sí, claro. O sea, en una metodología muy tradicional, sí, si fuiste, digamos, lo suficientemente detallado en tu planeación para decir cómo vas a gestionar esos cambios, sí, pero digamos eso ocurre, por ejemplo, en un plan de continuidad, ¿no? En donde dices, bueno, si no tenemos este recurso, el que entra es otro. Muchas veces la gestión de cambio está más orientada al alcance, a cosas que luego te pide el cliente, ¿no? Pero sí, si tienes definido cómo vas a, más bien podría ser también tu plan de riesgos, ¿no? En tu plan de riesgos dices, ok, generalmente en un plan de riesgos incluyes un plan de backup de tu equipo, ¿no? Que a lo mejor eso lo tengo que hacer yo en mis cursos, ¿no? De, ok, sí, ¿quién va a suplir a esta persona si se enferma el día que da la clase, ¿no? Entonces, si tienes, vaya, definido cómo tratar la eventualidad, pues simplemente sigues lo que tenías definido. Gracias. Fernanda pregunta, ¿qué software de gestión de proyectos recomiendas para gestionar la matriz de RACI? Casi todos, en casi cualquiera, desde Microsoft Project puedes ahí poner quién es el accountable. Pues la verdad es que casi todos. Lo que no sé es si alguno de un reporte RACI como el que yo creé. No me suena que ninguno lo cree. Sí puedes abrir una tarea y ver quiénes son las personas que están involucradas y ver quién es el accountable, pero así como que alguno te cree una matriz, no me suena. Tal vez existe, no lo sé. Perfecto. Adriana pregunta, entonces, ¿la matriz RACI se elabora con los entregables que tenemos para asignarlos como nos mostrabas? Sí, se elabora con los más importantes. Tampoco quieres pecar de detallado y se elabora, digamos, en una discusión de los involucrados, ¿no? Para que quede claro desde el inicio. Sí. Y la última es sobre el PERT, de Adriana. El PERT también tiene una fórmula del peor Sí, escenario al óptimo y el mejor. Es sí, que algo así lo que había visto. es el siguiente slide, de hecho. Ah, muy bien. Perfecto. Sí, Adelante, Mario. Son y todas de las hecho, preguntas. PERT, en un sentido, digamos, estrictamente militar, tiene más que ver con la toma de decisiones de cómo avanzar, ¿no? Me conviene más ir por acá o por acá. En Project Management sí tiene mucho que ver con la estimación de tiempos, que es justo el slide que está aquí. Esta es la fórmula de PER para estimar tiempos. Y normalmente en un proyecto, digamos, terrícola, normalito de un día a día en una empresa, lo haces como reuniendo, puedes ver información de proyectos pasados, reúnes al equipo, decía hace rato el ejemplo, ¿no? Llamas a la persona que hace la barda y le preguntas, oiga, pues, ¿como en cuánto tiempo podemos hacer esta barda? Y él te podría decir, yo creo que esa barda se hace en 3 semanas. Ok, a lo mejor si le dices, si le cambias la pregunta o si hay más personas ahí en la discusión y la pregunta la haces en un sentido como de, oiga, ¿en cuánto tiempo es lo más rápido que puede entregarme esta barda? Si, digamos, le garantizo que va a tener todos los recursos que usted me pida. Y a lo mejor te va a decir algo como, bueno, pues una vez que me pagaron horas extras y que nadie me interrumpió y no tuve que hacer nada más, bla, bla, la terminé en semana y media. Y por el contrario, si le preguntas a la misma persona, le dices, oiga, y en su experiencia, con todas las cosas que usted ha vivido, mal clima, no sé, que a lo mejor llegue un inspector de construcciones y determina que algo está mal y nos haga volver a comenzar parte del trabajo, algo, ¿cuál es una muy mala experiencia que usted haya tenido haciendo una barda como esta? Y te va a decir tal vez, o alguien del equipo va a decir, bueno, yo una vez estuve en un proyecto en donde esa barda tardó 8 semanas en hacerse. Entonces, tomas los tres en la fórmula, usas
la primera respuesta, la de creo que dije 4 semanas, y le das más peso. Haces un promedio simple, ¿no? De el escenario optimista, el pesimista, y al más probable le das un peso de 4, lo divides entre 6, y eso sería una estimación válida para poner en tu plan. Esto que puse aquí arriba de la fórmula, es de hecho es parte de un mensaje que recibí hace 3 años y 5 meses, cuando nos mandaron a todos a casa a trabajar, y en aquellos tiempos yo estaba a cargo del área de finanzas de un portafolio de proyectos para servicio al cliente en HP. Y me dijeron, en pocas palabras, tenemos que entregar estimaciones no de tiempo, financieras. Financieras, para que me digas cuál es tu mejor estimado de gastos al final. Y me dieron 3 escenarios, tal cual. Uno optimista, uno muy probable y uno de el peor caso. Y pueden ver aquí las fechas en que ellos pensaban en que íbamos a volver, o digamos, el mundo iba a volver a sus trabajos, a sus oficinas. El encierro iba a terminar, y luego pueden ver aquí las fechas en que ellos pensaban en que íbamos a volver a la normalidad. Piensen en el contexto de que esto ocurrió en marzo del 2020, y bueno, el peor caso que ellos veían es que en septiembre volviéramos a las calles y en enero estuviéramos, digamos, como si nada hubiera pasado. Yo tomé esos 3 escenarios y hicieron proyecciones de ventas con esos 3 escenarios, y yo apliqué costos por unidad vendida a los costos de garantías y soporte, y entregué, haciendo un PERT, entregué un nuevo estimado. ¿Qué tenía yo para entregar un estimado de gastos de esa área, de esta compañía tan grande? Pues en realidad no tenía nada, eran puras especulaciones, ¿no? Tomé esta información que estaba hecha por expertos y dije, basado en lo que ustedes me dicen, yo pienso que esto voy a gastar. Obviamente ni les platico qué fue lo que realmente pasó, pero usé PERT en aquella ocasión para entregar mi nuevo estimado de gastos y hacerme la vida más amable también. Ok, bueno, sigamos avanzando. Otra manera de estimar, estas son de ágil. En ágil se supone que no estimas, digamos, basado en tiempo, aunque sí, para mí sí lo haces en realidad basado en tiempo, ¿no? Lo que haces es, en un sprint, que puede ser, no sé, de 2 semanas o de 5 semanas, y tienes tu backlog de actividades que quieres cumplir, determinas qué es lo que vas a entregar en ese sprint, ¿no? Toman el backlog, un par de técnicas que son más de ágil. Es una, la de t-shirt size, que dicen, ok, vamos a determinar de nuestro backlog, vamos a etiquetar la complejidad de cada una de las actividades, de los entregables, ¿no? Y ya todos en el equipo, de acuerdo a su experiencia, etcétera, dicen, ok, ese entregable para mí es talla M. Ese otro entregable para mí es extra chica. Ese otro entregable es XXL, etcétera, ¿no? Y tú dices, ok, en cada sprint lo que vamos a entregar máximo es tantas extra chicas, o tantas chicas, o tantas medianas, o a lo mejor nada más una XXL, ¿no? Entonces, ya que lo tienes etiquetado, cuando estás planeando el sprint, decides, o de acuerdo a lo que necesites en ese momento en tu proyecto, decides qué es lo que vas a hacer de acuerdo a la estimación que hiciste antes. Muy parecido a esta que ven abajo, que, bueno, me encanta a mí de repente buscar memes que tienen esta gráfica se llama Fibonacci, en la que cada cuadrito de los que ven desde los más chiquitos es la suma de sí mismo y del anterior. Pueden ver, bueno, no se alcanza a ver, pero ahí está, el primer cuadrito vale 1, el segundo vale 1, el tercero vale 1 más 1, o sea, 2, el cuarto vale 2 más 1, o sea, 3, el quinto 3 más 2, 5,
etcétera, ¿no? Y después va creciendo exponencialmente. Y se hace una especie de juego que se llama Planning Poker, en el que también van viendo los elementos del backlog. Generalmente tienes cartas hasta el 55, o sea, en este caso son 7 cartas, 8 cartas, y dices, ok, este elemento, este feature del software en Fibonacci, ¿cuánto vale? No, pues para mí vale 21. Debes de llegar como a un consenso. Si alguien, si digamos la mayoría del equipo dice 21, pero alguien dice 55, entonces le preguntas, oye, ¿por qué dices que 55? Y él podría dar una razón bien válida, ¿no? Pues yo ya hice esto, a diferencia de ustedes, y creo que ustedes no están tomando en cuenta algunas complejidades que puede tener este entregable, ¿no? Entonces, igual, y a lo mejor puedes decir, ok, en cada sprint no vamos a pasarnos de 100 puntos. Como ya lo tienes cuantificado, dices, ok, voy a entregar uno de 55 y uno de 34. O a lo mejor voy a entregar 2 de 34 y uno de 21, etcétera, ¿no? Siempre cuidando el límite de que tu acuerdo es en cada sprint no entregar más de 100. Esa es otra manera que no tiene tanto que ver con tiempo, pero al final de cuentas todo es tiempo, porque dices cuánto vamos a entregar en este sprint y el sprint está definido a un número determinado de semanas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda por ahí, Alice? Sí, Mario, tenemos 3 preguntitas, pero no sé cómo vas tú con el tiempo. Pues a ver, déjame ver cómo vamos. ¿En qué slide vamos? Pues échala si quieres, ahorita me voy a ir más rápido. Perfecto. De Emilio, ¿cuándo se usa una distribución triangular o beta? ¿O siempre conviene usar la distribución beta para la estimación de la duración de las actividades? Sí, normalmente es beta, que es la que veíamos de PERT. La verdad es que una triangular no está muy detallado en el PMBOK cuándo se debe de usar, pero yo diría que son en proyectos, pues bueno, más complejos, ¿no? En que el uso del tiempo debe de ser mucho más preciso. Muy bien. ¿En qué escenario es mejor usar PERT o CPM? Pregunta Erika. En realidad van juntos, usa los dos. Ahorita vamos a platicar vamos a pararnos, vamos a volver a eso, pero Muy sí bien. usan los dos. Y Marco nos pregunta, en el desarrollo de software, ¿qué técnica recomiendas usar por ser más efectiva? Yo soy más de Fibonacci porque es numérica y numérico sí, bueno, vieron en mi perfil que yo soy contador, entonces en números sí digo, ok, en un sprint no me voy a pasar de 100 puntos, ¿no? Y acá me cuesta como más trabajo decir, entonces eran 2 medianas más 3 extra grandes. Se me hace más difícil, pues. Prefiero ponerle números a las cosas. Esa es mi recomendación. Gracias. Y última pregunta de Roberto. ¿Cuál sería el software recomendado para realizar un ejercicio de planeación iterativa con el fin de tener una óptima WS que se sincronice con el cronograma? Pues depende de lo detallado. No sé, estos softwares tipo como Planner de Microsoft o ClickUp o inclusive hasta Monday, en que haces más bien como cajitas y luego y serían las tareas que dijo Josh Clooney y luego las vas agregando o detallando. A mí se me hacen mucho más amables, pero si tienes un proyecto que debe de ser muy preciso en su entrega, en su manejo del tiempo, pues la verdad es que alguna cosa del tipo de Microsoft Project o softwares como esos que hay muchos, sería más recomendable, ¿no? En donde vas a mapear todas las dependencias de las actividades. Ahorita platicamos de eso. Sí, recomendaría más algo como Project, aunque se puede hacer inmenso y es a mí se me hace un poquito fácil perderme en Project, aunque sí me gusta. Son todas las preguntas. Gracias. Muy bien, bueno, vamos avanzando. Aquí quería hacer un ejercicio en realidad en donde íbamos a dibujar un diagrama, pero bueno, creo que no se va a poder porque no hay como mucha interactividad en esta clase. Pero bueno, lo que se hace aquí y debía haberlo dibujado. Es más, ¿cómo podría yo compartir una foto? Pues creo que no. ¿Tenemos chat? Sí, ¿verdad?
sí tenemos Hay chat. chat, pero no permite subir archivos. No, igual un link de una foto, ¿no? Pero bueno, se los platico y prometo que se los mando dibujado. Pero bueno, la manera en que como viene en el examen, la verdad es que en la vida real nadie te va a decir esto así, pero la manera en cómo viene el examen es, tienes este proyecto. Pueden ver que este proyecto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actividades. Y digamos, la primera actividad, obvio, están acomodadas en el alfabético. La primera actividad es la actividad A. La actividad A dura 5 días. Entonces pondrías como un círculo parecido al de PERT, digamos, aquí, y pondrías A, 5 días. Y de A se abren tres brazos, ¿no? B, C y D en direcciones distintas, ¿no? Que tienen 3 duraciones. Y después, bueno, de B y de C se vuelven a juntar en una que se llama E, etcétera, y haces el diagrama completo y te queda parecido, a lo mejor un poquito más elaborado, pero no mucho más elaborado que esto, ¿no? O que esto, cualquiera de los dos. Y la conclusión a la que llegas aquí es, bueno, la duración del proyecto, si lo pueden ver aquí, suma, si no me equivoco, 45, 105, 120, 140, 157 días, dice, ¿no? Pero cuando lo pones en un diagrama como el de PERT, en donde tomas en cuenta las predecesoras, te das cuenta que lo que ves aquí es el esfuerzo en días que requiere el proyecto. Pero dado que algunas cosas ocurren simultáneamente, entonces nuestro proyecto dura bastante menos. Creo que dura 107 días este proyecto. Y dura 107 días porque se crean varias rutas, de nuevo, tal y como lo vimos en este ejemplo. Se crean varias rutas parecidas a esto y hay una ruta que es la más larga, que es la ruta crítica y que determina la duración del proyecto. Estoy como 99% seguro que esa da 107 días. Igual, prometido, lo dibujo cuando termine la clase y se los incluyo con los slides en un dibujo hecho con un plumón. Pero bueno, lo que quería era que distinguieran la diferencia entre la suma de los esfuerzos, como se oye, contra la duración del proyecto, que no es lo mismo. Para eso existimos, ¿no? Para planear cómo se va a hacer esto organizadamente, porque si no, pues bueno, simplemente haríamos una cosa tras otra y tardaríamos los 147 días que están ahí, ¿no? Softwares, algunos recomendados, pues bueno, pueden ver que yo no soy como nada, soy como más tradicional en esto. Yo uso mucho ClickUp, que es muy parecido a Monday, que es muy parecido a Planner también de Microsoft. Lo uso para mi vida diaria. Ahí voy, cuando estoy ahí de repente mirando el techo y me digo, tengo que hacer esto, ¿no? Y lo pongo ahí. Lo pongo ahí en ClickUp. Me gusta mucho, es gratis y a mucha gente no le encanta porque es inmenso y no se acaba nunca. Y los que puse aquí, bueno, son más tradicionales, ¿no? Project Gantt, se los recomiendo mucho. Yo lo uso en mis cursos. Lo uso porque es como una versión light de Project. Tiene muchas menos cosas porque en Project a veces te pierdes. Bueno, a mí me pasa, te pierdes entre tanto. Gantt tiene como lo suficiente para mí. Da un mes gratis. Y normalmente en mis cursos los pongo a hacer un ejercicio en Gantt que dure un mes. Project Libre es muy parecido también a Project y es gratis. Bastante recomendable. Creo que O'Brien se llama, Ken O'Brien, el CEO de Project Libre, dio una clase para el PMI Bajío, creo, hace como 2 años. En la pandemia me buscó a mí porque quiere venirse a vivir a Jalisco, a Jijic, en donde viven los gringos retirados. Y ha estado en mi clase en el TEC una vez, nada más. Y está bastante bien y es completamente gratis. Entonces, bueno, muchas maneras de resolver de acuerdo, según, pues, para diferentes necesidades, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. No lo vamos a hacer porque no lo vamos a hacer, pero les voy a mostrar un ejercicio
que está hecho, bueno, lo capturé en una versión light de Microsoft Project, y es un ejercicio para, digamos, añadir características técnicas y al mismo tiempo preparar una campaña de mercado de un lanzamiento de un producto, ¿no? Muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, con el iPhone, ¿no? Que el iPhone desde que sale, la verdad es que no sé ni en cuál vamos, creo que vamos en el 13, pero no estoy seguro. Cada año sale uno, como en septiembre. Desde que sale ya los fans del iPhone ya están empezando a hablar de qué va a traer el nuevo, ¿no? Y seguramente hay equipos que ya están trabajando en eso desde ahorita, desde antes que salga el 14, ya hay por ahí gente trabajando en el 15, ¿no? Y tal como describí, seguramente tienen un backlog de deseos de sus clientes y deciden qué es lo que sí están en condiciones de entregar en esta iteración, lo incluyen y lo lanzan y vamos con la siguiente iteración, ¿no? Entonces, bueno, decía nuestra listita de actividades, de procesos que creáramos entregables, ¿no? Eso lo puse de nuevo en una versión web de Microsoft Project que también es bastante buena porque tiene muchas menos cosas que el software completo de Project en el que yo a veces me pierdo mucho. Y bueno, lo que vamos a hacer es, ok, nuestro proyecto es lanzar un nuevo producto. Para eso tenemos varios tareas, determinar sus características, adquirir prototipos, producir prototipos. Mientras tanto, vamos a diseñar una campaña de marketing que va a tener aspectos gráficos. Vamos a conducir el marketing y vamos a finalmente empezar a vender. Vamos a quedarnos con ese proyecto para ver los conceptos que aún nos falta por ver. Entonces, tenemos una lista de actividades como esta. Normalmente es una mucho más larga que esta, pero un poquito como lo que dijo Josh Clooney en 2 minutos cuando estaba hablando sin parar, ¿no? Y ya la secuenciamos. Para hacer esa secuenciación, no sé si es una palabra válida, pensamos también qué cosas se pueden hacer sin tener dependencia de nada más y cuáles no, cuáles tienen que esperar a que algo esté hecho para poderse hacer. Esa es una cosa que ustedes deben tomar en cuenta. Y también pueden, y de las que pueden empezar, digamos, por sí solas, ¿cuáles pueden empezar ya? Entonces, bueno, identifican, secuencian un poquito como estaba en la hojita que les acabo de mostrar y vamos a pensar que en el ejemplo que les mostré antes, no en el del software que decía 147 días, dices, no, eso es mucho tiempo. Tenemos que entregar antes. Una manera, y aquí es, en realidad eso es lo que esperan de nosotros como project managers, es que nosotros seamos, digamos, más efectivos, ¿no? Que en entregar un proyecto. Entonces, una manera de eficientar, o la primera manera de eficientar nuestro cronograma es por medio de dependencias, es decir, ver cuáles actividades están en cadena, como vimos en la grafiquita de la ruta crítica. Entonces, bueno, dependencias hay de 4 tipos. Esto es teoría y yo pienso que a veces en la vida real la teoría también sirve como para negarla, ¿no? Como para decir, bueno, sí entiendo que esto debería existir, pero no siempre las cosas ocurren así, ¿no? Dice que la más común es una dependencia de fin a inicio, que eso es como funciona nuestro cerebro, ¿no? Yo termino algo y comienzo otra cosa. La verdad es que todos estamos haciendo 50 cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero en estricta teoría, como pueden ver, aquí había una actividad, aquí había otra, terminó, empieza la siguiente, y esta es la secuencia más larga de estas dos actividades, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos, creo que uno tiene que ver con un banquete y otro tiene que ver con construcción, y de entrada en un banquete, si piensan en una boda o en una graduación o en algo, no funciona así, ¿no? No funciona así como que vamos a servirle a todos la sopa el primer tiempo de la cena. Ok, ¿ya listos todos? Ok, a comer. No funciona así. Normalmente, yo no he ido a fiestas tan grandes, pero digamos una boda de 300 personas, empiezan a servir la sopa o el primer tiempo y cuando están terminando de servir,
pues las primeras personas que fueron servidas ya están terminando. Entonces, mientras van, digamos, terminando los últimos que les sirvieron, los primeros ya están recibiendo su segundo tiempo de la cena, ¿no? Entonces, rara vez va a ocurrir esto, ¿no? Eso que acabo de describir pudiera ser más bien, bueno, en realidad no ocurre, ¿no? Pero sirve para entenderlo, cómo lo vas a planear. Tal vez no lo ejecutes completamente así, pero sí hay algunas también dependencias que tienen que ver más con, que son mandatorias, ¿no? Por ejemplo, no puedes construir el piso 2 si no terminaste el piso 1. Entonces, bueno, hay algunas que sí funcionan así, pero en general muchas no. Finish to finish, cosas que terminan al mismo tiempo. Cosas que terminan simultáneamente, como, no sé, el trabajo de diseño, que es uno de los ejemplos que está ahí, el trabajo de diseño de un producto está muchas veces casi terminado, pero hay algunos aspectos legales que hasta que tienen su visto bueno del área legal, puedes decir, está terminado el diseño. Entonces, bueno, y esto, pues bueno, es una manera de comprimir el cronograma. Pueden ver que aquí dura menos. Cosas que comienzan simultáneamente, start to start, que esas son normalmente labores de monitoreo. Por ejemplo, si ustedes van a checar la eficacia de un proceso, a lo mejor el proceso de monitoreo de esa actividad, pues no va a durar lo que dure toda la actividad, ¿no? Simplemente van a tomar como un muestreo. Entonces, cuando empieza, están ahí, pero llega un punto en que dicen, ok, esto está estable, declaremos terminada el monitoreo, que siga la actividad, ¿no? Y la última, start to finish, que pueden ver que también es larga, como la primera finish to start. Esas son actividades, yo diría que son de relevo, necesitas que alguien comience para que tú puedas terminar, declarar terminado. Eso no se me ocurren muy buenos ejemplos, pero uno que se me ocurre es, digamos, vigilancia, ¿no? Un vigilante no puede declarar su turno terminado hasta que comience el turno del otro. Entonces, bueno, esas 4 dependencias sirven para determinar o para, digamos, eficientar la duración de tu plan, y también pueden ustedes hacer como combinaciones, ¿no? Pueden decir, ok, una actividad la voy a poner start to start, pero no el día que comienza. Lo que voy a hacer es esperarme 3 días para que esté más o menos estable, y entonces voy a comenzar mi monitoreo de esta actividad. Entonces puedes poner start to start, pero puedes agregar 3 días. Eso lo puedes hacer muy fácilmente en el software, ¿no? Entonces, bueno, 4 tipos de dependencias sirven para comprimir o para eficientar nuestro cronograma. Y bueno, volvamos a nuestra historia del producto que vamos a liberar. Ya quedó ahí secuenciado nuestro producto, ¿no? Las tareas que dijimos hace ratito, que no me acuerdo cuánto duraban, creo que 116 días o algo así. Así es como se van a acomodar, ¿no? Que son las que acabábamos de ver en los screenshots de Project que les mostré. Entonces, ustedes hacen los ejercicios de estimaciones de tiempo que acabamos de decir, reúnen al equipo, aplican PERT o aplican alguna otra metodología para estimar, y llegan a la conclusión de que este proyecto dura 110 días en esfuerzo, ¿no? Verifican sus estimaciones, verifican que todas estén, digamos, en el mismo formato, no quieren mezclar días con horas, a lo mejor dejan ahí un colchón, hacen redondeos a su favor para guardar para cubrir algunos riesgos. Bueno, toman en cuenta también la tendencia que pueden tener ustedes, ya sea pesimista u optimista, respecto del proyecto, y esa pudiera no ser realista. La checan con más miembros del equipo para decir, oye, ¿qué opinas de estos 110 días? Y bueno, haces ajustes, etcétera, pero llegas a tu estimación y tienes tu plan súper bonito, ¿no? Como cuando yo siempre les digo a mis alumnos que cuando creas un plan de un proyecto, creas tu triángulo,
tu triángulo de hierro, que ya han visto varias veces, supongo, pero pues ese triángulo nunca acaba así de bonito, ¿no? Siempre acaba, es un triángulo equilátero, pero siempre acaba siendo un triángulo escaleno o un triángulo isósceles, que está un poquito chuequito, ¿no? Comparado con el triángulo perfecto que se ve en el triángulo de hierro. ¿Y por qué pasa eso? Pues bueno, pasa por lo que decíamos hace rato, ¿no? Por la combinación de tiempo y personas, ¿no? No es lo mismo tener un plan que va a ser ejecutado por un equipo lleno de juniors que por uno lleno de expertos. O a lo mejor surge alguna otra necesidad en la compañía y tienes que atender dos cosas a la vez, o te interrumpen, no hay emergencias, o bueno, si son como un servidor que trabaja con personas de todas las regiones del mundo, pues ya más o menos conozco cuando son las vacaciones, los días menos activos en India o en Singapur o en Noruega o en Brasil, y ya sabes, bueno, me cuesta mucho anticipar eso, pero me ocurre a veces que digo, uff, no me acordaba que es el Carnaval de Brasil, así que pues más vale que no cuente mucho con los entregables de ello en estos días, ¿no? Nota, eso no es parte de la presentación, pero en softwares como Microsoft Project puedes capturar calendarios diferentes con los festivos o los días no hábiles, los que tú quieras, y puedes asignar un calendario distinto a cada persona, ¿no? Para decir, ok, si le asigno a alguien, a esta persona que está en México, y le asigné una tarea que se entregaba en la semana del 16 de septiembre, pues el software me va a decir, pues tus 3 días que pensabas en esa semana en realidad van a ser 8 días, porque hay un puente, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, lo pueden hacer, pero bueno, eso va a pasar, y pues eso es en realidad su trabajo para tratar de mantenerlo lo más fiel posible al plan original. ¿Tenemos alguna pregunta, Alice? ¿O continúo con Sí, tenemos algunas preguntas. Este sobre PER, ¿por qué se divide entre 6? Porque tienes tres, digamos, tres variables en la ecuación, la optimista, la pesimista, y la más probable, dado que es la más probable, le asignas un mayor peso. Para asignarle un mayor peso, la multiplicas por 4. Entonces, lo que haces en realidad es un promedio simple. Un promedio de el pesimista más el optimista más el más probable 4 veces entre 6. Y es más o menos una fórmula que funciona, digamos, en proyectos que no necesiten una precisión de 100%. Muy bien. Adriana nos pregunta que si en el examen piden sacar la duración a través de CPM. Sí, normalmente sí. Te ponen, yo lo que he visto es que te ponen, digamos, déjenme regreso, ¿a dónde me regreso? Te ponen algo así y te pueden preguntar cuál es la ruta crítica de este proyecto. A lo mejor en el examen no son tantos, a lo mejor te pueden, no sé, 6, 7 en vez de, no sé, aquí creo que son 9, 2, 4, 6, 8, 9. Ajá, a lo mejor nada más te ponen 6, 7, pero sí, te ponen algo así y te dicen, dime cuál es la ruta crítica, y tienes que, si eres como yo, vas a acabar haciendo el dibujito. Aldegundo pregunta que si recomiendas Primavera. La verdad es que yo nunca lo he usado, Primavera. Y eso que ya soy grande, entonces, según yo, es más como para gestión de comunicaciones, pero la verdad es que me voy a reservar la respuesta. Nunca lo he usado. Y última pregunta, Jaime pregunta si el crashing, ¿qué impacto tiene en el proyecto? Lo vamos a platicar ahorita, crashing y fast tracking. Ahorita lo platicamos. Muy bien. Es todo, gracias. Ok, entonces, bueno, volvamos a la ruta crítica. Si se acuerdan lo que les dije yo, la ruta crítica es la secuencia de actividades más larga en nuestra lista, que por lo tanto determina la duración de nuestro proyecto. Es muy fácil de sacar, ¿no? Haces el diagrama. Bueno, es muy fácil de sacar en la
en la teoría, ¿no? En el examen, sería una cosa como dibujar un diagrama como esos, sumar los días de cada ruta y decir, esta es la más larga. Eso es bastante fácil. En la vida real, todos los softwares tienen por ahí un botoncito que dice mostrar la ruta crítica. Digamos, en una vida real en donde tienes un proyecto que tiene 200 tareas, pues no te vas a poner a hacer el diagrama, ¿no? Pero todos los softwares dicen mostrar la ruta crítica y te la resaltan, te la ponen ahí en rojo, ¿no? Un poquito como está en este mapa. En este mapa, que es una ruta crítica para visitar, creo que todas las capitales del mundo eficientemente. Bueno, ¿para qué sirve también la ruta crítica? Les dije yo hace ratito que sirve para identificar, si necesitas tú tomar acciones, alguien ahorita mencionaba crashing y también existe fast tracking, si tú tienes que comprimir tu cronograma, vas a hacer una de esas dos cosas que acabamos de mencionar, crashing o fast tracking, te lo explicamos. Pero antes de eso tienes que identificar en dónde vas a hacer crashing o fast tracking. En dónde hace sentido que lo hagas, en dónde vas a afectar la duración del proyecto. ¿Cómo afectas la duración del proyecto? Afectando las actividades que son parte de la ruta crítica. Entonces, para saber cómo eficientarlo, bueno, existe un concepto que se llama float, que en español sería, híjole, se me fue la palabra, pero holgura sería la palabra. Y para hacerlo en un ejercicio manual sería, yo no sé nada de fútbol, pero tomé este ejemplo que según yo esto se llama una pared. Una pared es cuando un jugador manda un pase hacia adelante a un compañero, corre rápidamente y luego recibe obviamente el mismo balón desde atrás del mismo compañero. Entonces, ese método de 2 pases lo podemos más o menos replicar para entender la holgura de las actividades. Piensen ustedes en todos en algún momento en nuestro día a día, no en nuestro día a día, pero en nuestra vida, vaya, de repente usamos la palabra holgura. Pues yo estoy holgado de tiempo. Un ejemplo que se me ocurre a mí que he vivido muchas veces es cuando he viajado, sobre todo por trabajo, que normalmente de aquí aquí en México, vuelos de México a Estados Unidos, por las ciudades que me ha tocado visitar por mi trabajo en Estados Unidos, pues creo que el 90% de las veces hago escala. Tengo que tomar 2 aviones, ¿no? Porque son ciudades pues pequeñas o suburbios de alguna ciudad, y me toca hacer escala. Y bueno, yo más o menos tengo calculado que una escala, y eso lo tienen calculado obviamente también las agencias de viajes y el software para comprar boletos, etcétera, que una escala no debería durar menos de 2 horas y media en un aeropuerto. Simplemente, si es un aeropuerto grande, como casi todos los hubs en donde uno hace escala, simplemente bajarte del avión y llegar al punto aduanal te toma como media hora. Si te va bien, a lo mejor pasas la aduana en 15 minutos, pero si estás en un lugar como Los Ángeles o Nueva York, eso se puede convertir en 1 hora o más, ¿no? Entonces ahí podríamos llevar 1 hora y media. Y luego necesitas otra media hora para llegar a lo mejor para dejar tu maleta y llegar de nuevo a tu nueva puerta en lo que te ubicas en dónde estás, si debes tomar un tren a la puerta de salida o si debes caminar muchísimo, lo que sea. Y más o menos eso me dan las 2 horas y media, y en esas 2 horas y media a lo mejor hasta me alcanza para hacer una pausa biológica, ir al baño o también a lo mejor comer algo. Entonces, bueno, 2 horas y media, creo que se cerró. Se Hola, ve hola. bien la presentación, se escucha ¿Sí? bien. Es que por alguna razón se cerró el AirMeet, se Ah, cerró la ventana, pero ya la volví a abrir. ok. Mario, aprovecho para avisarte que ya estamos en la marca de 25 minutos 24. para pasar a preguntas de examen. Sí, tengo más o menos planeado que las preguntas de examen se hagan a las 8:40. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, bueno, entonces cuando yo tengo una escala, y eso a veces uno no siempre lo elige, si me toca una escala de 4 horas,
digo, estoy holgado, ¿no? Tengo holgura. Puedo irme a paso tranquilo, puedo hasta pararme en alguna tienda, tomarme un café, ponerme a trabajar, contestar mails o whatever, ¿no? Si te toca alguna escala que dure ya 6, 8 horas, hasta me salgo, ¿no? A turistear. Si tengo una escala muy cercana a las 2 horas y media, 3 horas, pues la verdad es que no. La verdad es que voy a ir muy cronometrado en lo que tengo que hacer. Entonces, quedémonos con eso para entender el concepto de holgura y volvamos a nuestro proyectito de lanzar los productos. Ya teníamos acomodadas las tareas, ¿va? Y pueden ver que ya tenemos ahora agregadas las duraciones que habíamos visto en el slide anterior. Tenemos las rutas posibles. Una ruta es esta, otra ruta es esta y otra ruta es esta. Son 3. ABCG, ADEG y ADFG. Pueden ver que ADFG es la más larga, dura 70 días. Esa es la duración de nuestro proyecto y esa es la ruta crítica, por lo tanto, también, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos identificada la ruta crítica. Ya sabemos, si quisiéramos acortar este proyecto, ya sabemos en dónde tenemos que actuar, en A, en D, en F o en G. Ok, bueno, siguiente paso. Dijimos que íbamos a hacer, para entender la holgura, que íbamos a hacer un método de 2 pases, ¿no? Entonces dijimos que el primero era hacia adelante. Entonces hacemos un pase hacia adelante. ¿Qué significa eso? Bueno, ya borré lo que estaba aquí y pueden ver, aquí está como un cuadrito genérico de cada una de estos, que aparecen estas siglas que se refieren a early y a late. Early, late, y la S es start y la F es finish. Early start, early finish, late start, late finish. Pudiéramos decir que esto es, digamos, el principio optimista, el final optimista, el principio pesimista y el final pesimista. ¿Ok? Ok, entonces continuamos con esto de los pases. Hacemos el pase hacia adelante. Dependiendo del autor que ustedes vean, pudiera decir un autor que el proyecto empieza el día 0 o que el proyecto empieza el día 1. La verdad es que es discusión estéril, es tan estéril como aquella discusión que los más viejos teníamos en el año 2000 diciendo si ya estábamos en el tercer milenio o no. Pero en este ejemplo empezó en el día 0. ¿va? Vamos a hacer el pase hacia adelante que digamos es el escenario optimista. Early start, early finish. Lo hacemos para cada una de las actividades. Ok. El proyecto va a empezar el día 0. La primera actividad del proyecto va a durar 5 días. Por lo tanto, en un escenario optimista, la actividad A termina el día 5. ¿va? Las actividades que siguen, digamos, como en el segundo nivel de actividades de nuestro plan, van a comenzar el día 5, en un escenario optimista, el día que termina la actividad de la que dependen. Y sumamos también las duraciones. 5 más 20, 25. 5 más 10, 15. Y seguimos, ¿no? Acá este 25 lo pasamos a la siguiente y este 15 lo pasamos a las 2 siguientes. Y sumamos las duraciones. 35, 25, 45. Y aquí, bueno, aquí se pone tricky porque aquí, como desembocan todas en una última actividad final, tenemos que poner digamos, la más larga, ¿no? Haz de cuenta que la que es parte de la ruta crítica. Entonces, esta va a comenzar optimistamente el día 45 porque la secuencia más larga de actividades que tienen que ocurrir para que esto pueda comenzar dura 45 días. Eso ya les da una pequeña pista de lo que vamos a hacer. Y dado que dura 25 días, pues nuestro proyecto termina en el día 70. Muy bien. Tenemos el pase hacia adelante y luego hacemos el pase hacia atrás. Lo que hacemos es de final a fin. Y lo hacemos al revés. Ya sabemos que el proyecto dura 70 días. Entonces del 70 vamos restando 25. 70 menos 25, 45. Pasamos ese 45 a los pesimistas de cada uno de la siguiente capa. Restamos
la duración de las actividades y seguimos secuencialmente como habíamos hecho en el primer pase, ¿no? Ok. Algo que quiero que noten, habíamos dicho que la ruta crítica era A, D, F, G. Es que en A, en D, en F y en G, las fechas pesimistas y las optimistas son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente quiere decir que al ser parte de la ruta crítica no se pueden atrasar ni un día. No se puede. Tienen que ser muy precisos en esas actividades. Pero en las otras no. En las otras hay diferencias. Si ven aquí hay una diferencia de 10 días entre pesimista y optimista. También acá debe ser lo mismo. Aquí también hay una de 10 días. Aquí también hay una de 10 días. Aquí hay una de 20 días en la actividad E. Y bueno, esas restas que estábamos haciendo se ponen aquí y esto es la holgura. Esto que ven aquí, pueden ver que las de la ruta crítica tienen holgura 0, pero las demás tienen alguna holgura. Esta tiene 20 días de holgura, esta 10 de holgura, esta 10. Lo que quiere decir esto es, si quieren acortar la vida de la duración del proyecto, háganlo en estas, para que su proyecto pase de 70 a, no sé, a 65 días o los que sean, ¿no? B, si alguien les dice, a menos que ustedes les sobre el dinero, pero que si alguien le llega y les dice, oye, aquí estoy yo de encargado de este proceso de diseño de gráficos y acabo de encontrar una manera de que si le metemos algunos miles de dólares más, podemos terminar en 8 días en vez de 10 días. Como tú sabes que esto no es parte de la ruta crítica, vas a decir, pues me parece muy interesante, pero eso no va a adelantar la fecha de entrega del proyecto. Entonces, pues, muchas gracias, pero probablemente no me sea útil tu propuesta. Otra cosa que te puede servir esto, el saber que aquí tienes holguras de 10, 20 y 10 días, es, no sé, decir, ok, pues si ya terminaron la actividad y todavía tienen 10 días de holgura, señores, ¿quién tiene vacaciones pendientes de tomar? O señores de este equipo, ¿hay algo que ustedes puedan hacer para ayudar a estos de acá y a lo mejor optimizar nuestra duración de proyecto? No sé, decisiones que en realidad ustedes van a tomar simplemente por la realidad del proyecto que están ejecutando, ¿no? Pero, bueno, lo que hacen aquí, y también los softwares lo hacen en automático, es identificar las holguras disponibles. Obvio, si están ustedes ejecutando, no están en planeación, ya están ejecutando y resulta que, no sé, que este proceso de adquirir prototipos en vez de 20 días duró 25, se van a ir comiendo la holgura, ¿no? Esta holgura que era de 10 va a pasar acá como 5, no como 10. Tienen que estarlas cuidando, ¿va? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta de esto, Alice, o de algo? A ver si acaba de llegar una. ¿Cuáles son los problemas comunes en las holguras de Brenda? ¿Cuáles son los problemas comunes en las holguras? Que no los estés consciente de ellas y que, por ejemplo, o que las uses, ¿no? Que las uses, que el equipo al saberse, digamos, como sobrados en la planeación, pues se tomen estos 10 días y después pongan en riesgo el proyecto porque ya están sin holgura, ¿no? Ese podría ser un riesgo muy común, que seas tan consciente de ellas que decidas inconscientemente usarlas. Muy bien, ya no hay más preguntas. Ok, bueno, de nuevo, los softwares les dicen eso. Una reflexión cuasi final que, bueno, tiene que ver con un artículo que leí hace como 2 años en la industria restaurantera de una ley, digamos, experimental, piloto, que estaban implementando en Portland, en Estados Unidos, y tenía que ver con la industria restaurantera. Portland, pues es una ciudad muy cosmopolita, con un muelle precioso, un río muy bonito, muy cosmopolita, etcétera.
pues tiene una industria restaurantera pujante, ¿no? Y todos tenemos esta percepción que hemos visto en cine, televisión o hasta en los restaurantes en que hemos ido, de que quienes trabajan en restaurantes muy exitosos, muy, pues no son dueños de su tiempo, ¿no? Es muy difícil planear. Imagínense ustedes que trabajan en un restaurante que se llena todas las noches y que ustedes tenían planeado salir temprano el próximo viernes porque tenían una reunión familiar. Pero llegan ese día a trabajar y les dicen, ¿qué crees? Tenemos reservado que va a venir un deportista muy famoso o va a venir un artista o un político muy famoso y viene con una mesa muy grande y nos acaban de pedir esto, esto y esto porque tengamos listo. Lo siento, no te puedes ir. Y nosotros sabemos como preconcebido que eso pasa en esa industria, ¿no? Que eso es normal. Y bueno, esta ley obliga a los restaurantes a entregar y respetar los horarios con un mes de anticipación. Y se estuvo, digamos, les puedo pasar luego el artículo también, se estuvo monitoreando y llegaron a la conclusión de, ¿qué creen? Esto no afectó las ventas. De hecho, la subió poquito. Lo que se creía en aquel momento es, esto subió las ventas porque cuando alguien tiene un plan, se le deshace y se tiene que quedar a trabajar, se va a quedar a trabajar, sí, pero siempre con esta mentalidad de me tengo que ir lo antes posible de aquí. Y cuando alguien es dueño de su tiempo y es, digamos, un mesero de un restaurante famoso, pues se va a encargar, si es dueño de su tiempo, se va a encargar de vender los ítems más caros a la mesa, ¿no? Entonces, esto lo platico porque nada más como conclusión, no pierdan de vista que cuando están haciendo estos ejercicios no es cuadrar números. Tienen que pensar que detrás hay personas, ¿no? Siempre hay personas, ¿no? Entonces, bueno, no lo olviden. Y ya nada más para cerrar lo que decíamos hace ratito, los conceptos de crash y fast tracking. Eso sirven para evitar precisamente sobrecargar a personas en la planeación. Muy, muy rápido, crash y fast tracking. Hacer crash en un proceso o en una actividad significa meterle recursos. Si es que hace sentido, ¿no? Le vamos a meter más gente para que salga más rápido. Le vamos a meter un laboratorio más grande para que se puedan hacer más pruebas a la vez. Le vamos a, etcétera. Todo eso cuesta y ahorra días. Si lo que te urge es ahorrar días y no tienes preocupación por el dinero, entonces vas a hacer crash. Fast track, no. Fast track de lo que se trata es de o brincarte pasos o hacer más cosas al mismo tiempo. Piensen, por ejemplo, en que ustedes están organizando de nuevo un evento, una cena para 500 personas y no tienes todavía confirmaciones. Pero por experiencias pasadas, tú dices, bueno, para que vengan 500 personas a un evento, tengo que invitar 5 veces más. Entonces, te encargas de mandar 2.500 invitaciones y antes de que te confirmen, empiezas a organizar todo para 500 personas. Eso también te ahorra tiempo, pero te añade riesgo. No te añade costo, pero te añade riesgo. Ahí les dejo unos ejemplos de qué es crash y fast track. No vamos a detenernos mucho en ello. Un pequeño ejercicio que nada más dice, bueno, si vas a hacer crash, analiza las actividades de manera que hagas crash en las que te salga a ser más barato, en la que, digamos, los ahorros de días sean más baratos. Este ejercicio está resuelto en las notas de los slides, lo pueden ver. Y la última reflexión es lo que vivimos hace 2 años y 5 meses. Se ve tan lejano y parece que se nos está olvidando, pero no tenemos que olvidarnos nunca de lo que vivimos, ¿no? Y algunas personas, afortunadamente no fue mi caso, pero pasaron momentos muy, muy difíciles, ¿no? Decía también hace rato que en momentos de conflicto es cuando hay muchos avances en muchas materias. Management es una de ellas, ¿no? Lo que ven aquí es la línea de tiempo para desarrollar una vacuna, digamos, en un entorno normal contra lo que pasó con COVID. No les platico mucho la historia, pero normalmente son 73 días desde que, digamos, hay pruebas preclínicas,
pruebas de fase 1, de fase 2, de fase 3, se manufactura, se distribuye, total 6 años, poquito más de 6 años. ¿Qué pasó durante el COVID? Se hacían pruebas preclínicas y clínicas prácticamente al mismo tiempo. Estaban haciendo pruebas de fase 2 y 3 mientras ya se estaba manufacturando el medicamento. Eso seguramente hubo un gran costo por desperdicio de medicamento que se estaba haciendo y que dijeron, ¿qué crees que no sirve? También hubo riesgos que se aceptaron porque digamos, la prioridad era otra, ¿no? Y por eso muchos quienes nos vacunamos, después de vacunarnos duramos 5 días en cama, ¿no? Y eso fue aceptado. Era más importante lo que se buscaba obtener que, digamos, el cómo. Y la distribución, pues también se hizo de una manera muy comprimida. Seguramente fue carísimo y como lo vivimos todos, fue muy riesgoso. Se logró en 1 año, 2 meses, de 6 años, 1 mes, a 1 año, 2 meses, digamos, antes, después, ¿no? Todavía no estamos, creo yo, conscientes de todo lo que se aprendió en manejo de optimización de cronogramas durante este tiempo, pero seguramente va a estar en clases como esta dentro de algunos años. Y bueno, pues con eso quiero terminar. Si hay más preguntas y si no, pues bueno, pues pasamos a hacer... La parte más interesante. Si quedan preguntas pendientes, te las paso, Mario, para que las respondas ya offline y yo las posteo en el grupo de WhatsApp para que se queden todas resueltas. Súper. Muy bien. Entonces, la verdad es que hice algo muy sencillo para la competencia. Si traen ahí su celular o pueden abrir su navegador, vamos a ir a Menti. Cuando lleguen a Menti y pongan ya sea la clave o agarran el QR con su celular. Ah, no se ve, ¿verdad? Déjame dejar de compartir. No se ve. Es que estoy compartiendo ya otro monitor. Espérame tantito. Déjame compartir el de... ¿Es este? No. ¿Es este? Tampoco. ¿Es este? Creo que no. ¿Cuál es? Espérame. Voy a compartir ventana. Ok. No puedo pantalla completa. Entonces, esta pantalla completa. Ok, seguramente ahora sí ya se ve. Bueno, pueden ver que lo partí en 2. Ahorita les digo por qué. Entonces, 1000 perdones. Podrían ir a menti.com o agarrar el QR. Si van a menti.com, pongan este número de sesión, de ejercicio. Pongan una reacción para saber que sí lo lograron. Y veo que sí están lográndolo. Déjenme ver cuántas personas sabemos. 207, creo. Ok. Bueno, me doy con que 100 lo logren. Y bueno, voy a tomar una... Bueno, es que es muy difícil. También les iba a decir que les iba a hacer llegar un regalo, pero hay gente de todo el continente y sería medio difícil la logística. Lo pensaremos. Si se puede, les hacemos llegar ahí un regalito. Si no se puede, pues no se puede. Así es la vida de cachetona a veces. Bueno, veo que hay 89 personas. Vamos a dar unos segundos más. La verdad es que dejé las pantallas partidas para que tengan un poquito más de tiempo de ver las respuestas. Porque luego mentí. Bueno, ahorita lo van a entender mejor ahorita que lo haga, pero lo vamos a ver así en una pantalla partida en 2. Está medio rara la competencia que diseñé. Lo primero es, bueno, la primera pregunta, que a lo mejor sí se puede leer ahí. No sé si alguien quiera leerla o si simplemente me callo y la leen y me van poniendo me gusta cuando ya la hayan leído. Se ve muy chiquita, Mario. Yo creo que sí sería bueno leerla en voz alta. La del lado izquierdo es la misma pregunta. Ok, sí. Esa sí se ve grande. Uh-huh. Bueno, está en inglés. No sé si sería bueno leerla en español. Pues bueno, eres el project manager de un proyecto de construcción. Has trabajado con tu equipo para definir las dependencias, lo platicamos, estimamos las duraciones y también los recursos que se requieren.
Y estamos ahora ya creando el cronograma. ¿Cuál de las siguientes técnicas y o herramientas no vamos a usar? Y bueno, me voy a mover aquí para que vean las opciones, porque ciertamente está como chiquito el texto. Y en el siguiente slide, es más, me voy a regresar. Creo que todavía no tengo. Voy a dejar la pregunta para que la vean siempre, porque esas a veces las tenemos que leer 2, 3 veces, ¿no? En el siguiente slide todavía no vamos a responder. Lo que vamos a hacer es que a todos se nos va a asignar un avatar. No lo podemos escoger. Se nos va a asignar y se nos asignó. Si no nos gustó, si no queríamos ser ponis, pues ya somos ponis, ni modo. Y bueno, veo que hay 113. Voy a dar unos segundos más. La pregunta sigue del lado izquierdo. Y ya la pudieron leer. Esta pregunta va a ser la única en que hagamos esta dinámica de lo del avatar. Ya a partir de este momento el avatar es suyo. Si quieren ponerle su nombre al avatar, está bien. Si le quieren dejar el nombre que ya tiene, está bien. Pero bueno, veo que hay 112 personas. De nuevo, la pregunta ahí está. En el siguiente slide van a aparecer las opciones de respuesta. Y si no me equivoco, van a tener 30 segundos para responder. Ok. Y a ver. Y ahí están las opciones. Hay 9 respuestas. 50. Listo. Muy bien. Bueno, me da tranquilidad que la mayoría contestó correctamente. La verdad es que Resource Labeling no lo vimos. Eso es como, digamos, apartar un recurso para actividad. Es decir, este tiene que estar sí o sí para esta actividad. Los otros dos sí los vimos, pero análisis de reserva es un tema que, si no me equivoco, no han tocado todavía en este grupo de estudios. Lo van a ver cuando hablen de riesgos. Así que ni siquiera voy a explicar de qué se trata. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver quién fue el más rápido, porque hubo 47 correctos, pero unos más rápido que otros. Parece que fue Pablo. Entonces, Pablo, ahí vas. Tuviste un arranque muy bueno. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Y la voy a poner acá para que también la puedan leer un poquito, creo que está igual de tamaño, ¿no? Entonces, bueno, dice que el cliente busca que el proyecto se complete en 10 días antes de lo que había planeado debido al mercado. El mercado le pide salir antes a vender, ¿no? Trabajas con tu equipo y te das cuenta que esto puede ser alcanzado si algunas actividades, digamos, se hacen simultáneamente. Esta manera de resolverlo se conoce como, y vamos a mover el slide y van a aparecer las opciones. Ok, va 1, 2, 3. Muy bien. Eso lo acabamos de decir hace como 10 minutos, ¿no? Fast tracking es una manera de comprimir el cronograma. No cuesta dinero, pero añade riesgo. Es hacer cosas al mismo tiempo, es brincarte algunos pasos. Algo que me pasaba mucho a mí cuando estaba en proyectos de servicio a clientes que tenían que ver con lanzamiento de nuevos productos, es que tenía que hacer pruebas de calidad en los centros de servicio y por cuestiones aduanales, la mayoría de las veces esas pruebas de calidad
eran como la mitad de lo que había planeado. Eso no ponía, digamos, en riesgo la calidad del producto, pero sí ponía en riesgo la calidad del servicio que pudiera recibir alguien que hablara al contact center, ¿no? Porque el agente podría no estar completamente entrenado para todas las posibilidades de fallas que pudiera tener el producto. Entonces, bueno, muy bien, vamos a ver cómo está nuestro podio. Y nuestro podio, vamos a ver. Pablo se mantiene, pero no sé si le alcanza. Sí le alcanza, sigue ahí muy, muy, muy corto con Douglas. Entonces, bueno, vamos a la pregunta 3. Voy a mover acá. Y la voy a mover acá. Pregunta 3. Tu equipo está trabajando en el diagrama de red para calcular la holgura. ¿Cuál es la fórmula que deberían usar? Y las opciones son estas que ven aquí. Bueno, si quieren, léanlas unos segundos porque están medio enredosas. Y eso va a pasar en su examen, cosas que son en realidad simples. Cuando las ven escritas dices, ¿what? Entonces, bueno, léanlas unos segundos. Elijan la suya. Me voy a regresar a la pregunta para que se quede siempre viendo. Y vamos a ver a los contendientes para la pregunta 3. 114 personas. Solamente podemos ver 75. Interesante. Entonces aparecen las opciones ahora. Y esta pregunta está cortita, ¿verdad, Mario? En el examen vienen Sí. unos culebrones ahí. Todas. De hecho, todas están un poquito, digamos, simples. Ok. Muy bien. Bueno, sigue ganando la mayoría. Eso fue básicamente lo que hicimos muy, muy rápidamente en el ejercicio final. Restar las fechas pesimistas de las optimistas, tanto para inicio como para cierre. Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedó nuestro podio. ¿Qué pasó con Pablo? Que no estaba en primer lugar. Se habrá desconectado. Pero bueno, tenemos nuevo líder, Douglas. Tal vez Pablo no la contestó bien y por eso se quedó muy atrás. Ok, Douglas, pues felicidades, vas ganando. Vamos a la número 4. La número, ay, pequeña letra. Bueno, se las leo. Se las leo y la pongo acá también. Ok, eres el project manager para un proyecto de una construcción elevada, de un puente elevado. Mientras planeas, te das cuenta que necesitas aprobación de la Red Nacional de Vías de Construcción en cierta parte de los terrenos por donde va a pasar tu proyecto. Ay, esto no lo platicamos. Creo que lo platiqué súper así en 5 segundos. Este tipo de dependencias que se originan afuera del proyecto no son parte de, no es algo que esté a tu alcance, vaya. Este tipo de dependencias se conocen como, y aquí están las opciones. Creo que está bastante fácil, pero ahí les va. Vamos a ver los contendientes. 111, 112, ok, 113. Y vamos a ver las opciones que están del lado izquierdo. Muy bien. Y
se quedó ahí pensando, ¿qué pasó? Estaba bastante fácil, como lo dije, ¿no? Era una dependencia externa. Como es legal, esta es terrible, ¿no? Porque no hay muy poco que puedas hacer para acelerar esto. Es una dependencia completamente fuera de tu alcance, por lo tanto es externa. Una discrecional, pues es algo que tú decides si haces o no. Una interna es algo que el equipo decide. Y una mandatoria tiene que ver con, digamos, con la naturaleza, ¿no? Como tener que esperar a que, no sé, que el concreto se seque para poder ponerle algo encima o algo así. Entonces, bueno, más tipos de dependencias. Y vamos con la que, si no me equivoco, es la última pregunta. Y la última pregunta, perdón, dice que... perdón. Douglas, a ver cómo vas. No se movió el entonces se mantuvieron los 10 primeros lugares igual, aunque Jesús fue el más rápido de esta pregunta, pero Douglas todavía tiene una ventaja pues de poquito más de 100 puntos. En fin, última pregunta. Eres el project manager para un proyecto de software. Has trabajado con el equipo para crear tu cronograma, hiciste el análisis de ruta crítica y calculaste los valores, ¿qué dije? Optimistas y pesimistas, tanto de inicio como de final, y también la holgura. ¿Qué actividades en el proyecto no se pueden retrasar sin retrasar el proyecto? Las opciones las dejo aquí, creo que es otra pregunta bastante fácil, así que no voy a dar mucho tiempo. Me muevo para ver, aquí estaba la pregunta, perdón que no la puse. Me muevo para ver los contendientes. Todos están listos. Y pues bueno, vamos por el cierre de esto. Tal cual, ¿no? Lo dijimos más de una vez. Todas las actividades que estén en la ruta crítica no se pueden retrasar sin afectar la duración del proyecto. Las dos buenas noticias es que las demás sí se pueden retrasar sin afectar la duración del proyecto y que si logras adelantar las de la ruta crítica, pues logras adelantar el proyecto. Entonces, pues bueno, veamos nuestro podio final. Parece que no va a haber cambios. Y bueno, pues Douglas, el cangrejo Douglas, fue nuestro ganador. Igual, felicidades Douglas. Si puedes abrir el micrófono para decirme dónde estás, sería fabuloso. Le vamos a pedir que nos lo coloque en el chat o en el grupo de WhatsApp, Mario, y ahí te paso yo la información. Órale. Pues bueno, terminamos 2 minutos antes de las 9. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo la oportunidad de estar por acá. Lo disfruto muchísimo y pues un abrazo a todos. Gracias por todo. Muchas gracias, Mario. Y pues en nombre del Project Management Institute, capítulos de Latinoamérica, les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Como saben, les deseamos el mayor de los éxitos en su certificación y les pedimos que nos ayuden a llenar la encuesta que coloqué hace un minutito, igual se la pongo en el grupo de WhatsApp. Es bien importante para nosotros recibir retroalimentación para poder continuar mejorando.
Muchas gracias a nuestro facilitador Mario Muñoz, una excelente sesión, y a nuestro equipo detrás de cámaras, Oscar Carrasco del capítulo de Guayas y Arturo Barrios del equipo de la Ciudad de México. Pues con esto me despido. Buenas noches, les mandamos un abrazo bien fuerte desde Jalisco. Nos hubiera encantado mandarles tequila, pero bueno, será en otra ocasión. Cuídense mucho, buenas noches. Gracias a todos. Okay.